Hola, bienvenidos un día más al canal. Antes de iniciar, te quiero compartir una novedad. Estaré compartiendo una nueva sección, eso me tiene muy contenta, con temas sumamente interesantes como por ejemplo, interpretación de sueños, reencarnación, chakras, historias de misterio, entre otros temas que me encantan y quiero que en esta sección sean ustedes también los protagonistas, que sean partícipes de esta sección. En los comentarios me gustaría que me dejes tu opinión, si te interesa algún tema me lo hagas saber. Además, si has tenido alguna experiencia de vida con los temas que voy a ir desarrollando, también que nos lo compartas y así juntos desarrollemos estos temas y nos ayudemos con las experiencias de vida de ustedes y así nos conozcamos mucho más. Y bueno, para inaugurar esta sección, en el episodio de hoy quiero que hablemos de karma. Yo sé que es una palabra muy utilizada, que la escuchamos muchísimo, por ejemplo, en parodias, chistes, etc. Pero, ¿qué sabemos realmente al respecto? Si te hiciera esta pregunta, ¿qué me contestarías? ¿Qué es karma? Concretamente, ¿existen los diferentes tipos de karma o solamente existe uno? Déjame saber las respuestas en los comentarios, escríbemelo ahí que te voy a estar leyendo. Bueno, espero que me hayas dejado la respuesta. Y voy a iniciar contándote un poquito sobre qué es karma. La palabra karma tiene un origen sánscrito y representa a este tipo de energía trascendente generada a partir de los actos de las personas. El karma son las consecuencias que se derivan de nuestros actos, omisiones, pensamientos y palabras. Para ilustrar un poquito más, te voy a leer un fragmento así textual del libro que se llama Cómo transformar tu vida, que nos dice que cada acción que realizamos imprime una huella o potencial en nuestra mente sutil que, con el tiempo, produce su correspondiente resultado. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que realizamos a las semillas que en él se plantan. Las acciones virtuosas siembran las semillas de nuestra felicidad futura y las perjudiciales las de nuestro sufrimiento. Estas semillas permanecen latentes en nuestra mente hasta el momento en que se reúnen las condiciones necesarias para su germinación y entonces producen su efecto. En algunos casos, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias pueden transcurrir varias vidas. Yo sé que es posible que no podamos ver directamente cómo nuestras experiencias actuales están determinadas por las acciones que cometimos en el pasado o cómo las acciones que hacemos ahora determinarán nuestras experiencias futuras. Sin embargo, al contemplar analogías como esta y al pensar profundamente acerca de nuestras propias acciones y experiencias y la de los demás, nuestro entendimiento en el karma aumentará. Es decir, lo que se hizo en el pasado es lo que ha creado tu presente. También se suele hablar de ella como un espíritu así como de equilibrio o justicia. Ser consciente de que todas nuestras acciones producirán un efecto en el universo es el significado más importante del karma. Pero bueno, no nos abrumemos tanto. Veámoslo así. Para que la reacción producida sea beneficiosa, la acción deberá ser la correcta. Una mala acción genera una reacción negativa. En resumen, podemos decir que hace referencia a la energía trascendente derivada tanto de los actos como de las palabras o pensamientos de los seres humanos, por lo cual todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, tiene consecuencias para nosotros, incluso en vidas futuras. Aquí sí que aplica el decir todo suma. Como puedes entonces darte cuenta, no importa la religión, la fe o creencia que profesas, en todas hay versiones del karma con distinto nombre, pero con el mismo fundamento. Las cosas buenas que hagas regresarán a ti y las malas también. Con esto no te estoy diciendo que es una verdad absoluta, ni que creas ni dejes de creer, solamente que de esta base te formes tu propia opinión y creas lo que tu intuición te dicte. Imagino también que en este punto te estarás preguntando, ¿y de qué me sirve o qué me beneficia saber todo esto? Pues bueno,
te cuento. Quizás tengamos una relación difícil en el trabajo o con nuestros compañeros o nos resulte todo como muy complicado. Estas dificultades a menudo son muy dolorosas y a menos que tengamos una forma correcta de comprender por qué está sucediendo, puede provocarnos depresión, enfado, resentimiento, lo que nos va a causar obviamente aún más problemas tanto a nosotros como a los demás. Y así que en lugar de vivir en un conflicto constante con todos y con todo lo que nos rodea, comprender el karma nos ayuda a desarrollar la sabiduría para cambiar nuestra situación de una manera positiva y generar la fuerza interior para aceptar con actitud positiva las cosas que no podemos cambiar. Esto nos va a permitir disfrutar de una vida más feliz, vivir en armonía con las personas y en paz. Y para cerrar un poquito más esta idea, al reconocer que las principales causas de nuestras experiencias son nuestras propias acciones del pasado, de cuerpo, palabra y mente motivadas por nuestras perturbaciones mentales, podemos aprender a aceptar nuestras experiencias, tanto buenas como malas. Además, reconocer que nuestras acciones determinan nuestras experiencias futuras nos puede animar a vivir un estilo de vida positivo, actuando de la manera que proporcione una mayor felicidad a los demás. Si en cambio no aceptamos toda esta realidad o lo del karma, o no vivimos de acuerdo con nuestra comprensión beneficiosa de cómo funciona, tendremos que experimentar una y otra vez los efectos no deseados de nuestras acciones negativas. Ahora sí, ya que tenemos esta perspectiva súper amplia y tenemos toda esta base, podemos pasar a conocer los diferentes tipos de karma. Así que, bueno, vamos a iniciar, creo yo, que sería bueno con el individual. Karma individual. Cada persona tiene un karma individual diferente. Se dice que es debido a este tipo de karma individual que algunas personas disfrutan de buena salud y otras están siempre enfermas. A algunas se les considera más atractivas y a algunas un poquito menos agraciadas. También algunas tienen un carácter alegre y son más fáciles de complacer, mientras que otras suelen ser más de mal humor y tener un carácter un poquito más difícil. Algunas personas entienden con facilidad el significado de las cosas espirituales y a otras les cuesta un poco más. La idea general de todos estos tipos de karma es que cada vez que realicemos una acción, se sepa que estamos creando una causa que tendrá los efectos correspondientes. Entonces acá, una vez más, el karma literalmente se traduce en acción o hecho y se incluye dentro de esta acción también nuestros pensamientos e intenciones. El principio del karma deja claro que el universo va a responder a nosotros, sea en esta vida o en la siguiente. En pocas palabras, las acciones tienen consecuencias y los pensamientos también. La consecuencia de todo esto serían enfermedades, deformidades, soledad, etc. Continuemos con el grupal o también llamado colectivo o mundial. Karmas individuales pueden acarrear situaciones graves de forma colectiva, como por ejemplo pueden ser inundaciones, accidentes trágicos o que han visto que toda una familia padece de alguna enfermedad media extraña o que se incendia una casa y todos ahí mueren, etc. Esta colectividad puede ser desde una familia hasta una nación completa. El número de integrantes acá no importa. Lo que interesa es que hayan varias personas juntas con una visión en común. En resumen, en este caso, así como acumulamos el karma como individuos, lo hacemos a nivel colectivo. Nuestras acciones como una raza humana global tendrán consecuencias. Retomando un poquito acá lo de la familia, vamos a hablar del karma familiar. La familia que nos toca también está estrechamente vinculada a la ley del karma. El karma familiar es el karma de tu linaje ancestral. Una situación no superada acarrea que se asignen miembros del núcleo familiar con, por ejemplo, alguna enfermedad, con alcoholismo, drogadicción o otras circunstancias. Y que compartan entonces estos vínculos. El karma saya se trata de la unión kármica que se deriva del sexo. Están compartiendo todo entre sí cada vez que lo hacen. Esto incluye
los karmas y los defectos. Con el acto sexual se crea un lazo que va más allá del plano físico. La multiplicidad de parejas también puede ocasionar que muchos de los karmas se transmitan y las personas permanezcan unidas. Se trata de una especie, así como por llamarlo de una forma, de enlazamiento kármico astral y también sexual. Por cada pareja sexual que se añada, se tendrá que agregar el karma de todas las personas que ya están unidas entre ellas. Así que, por ejemplo, si estás con una persona y esa persona estuvo con 3 personas más, vas a tener el karma de esa persona más esas 3, y así va sumando. Imagínate, ya tenemos bastante con nuestro propio karma, y si le agregamos 2 o 3 personas más, toda esta carga de karmas derivados de las uniones sexuales se vuelve un karma saya. Y acá entonces se crean marcas astrales que deben ser trabajadas. Pero bueno, no te asustes, tranquilízate, todo tiene remedio. Tú decides qué realidad y qué presente quieres vivir. Pero bueno, no te asustes, no te alarmes, que todo tiene solución, no todo está perdido y no todo está tan mal. Con todo esto, lo importante es que nos hagamos un poquito conscientes y tratemos de tener una solución. Acá pues te puedo decir que tú decides qué realidad y presente quieres vivir. Empieza por tu karma individual, evidentemente, y hazte responsable de tu parte. Y luego de eso vas a pasar entonces a hacer tu parte con el karma colectivo. ¿Cómo? Siendo bondadoso, generoso, actuando correctamente, y estarás poniendo entonces tu granito de arena para mejorar tu comunidad y tu vida. Cuando nuestras acciones sean puras de manera natural, como resultado de esas acciones puras o karma puro, todas nuestras experiencias serán puras. Viviremos en un mundo puro y los seres que nos encontremos también serán con una carga energética elevada. Las cargas energéticas o problemas serán menores. Esta es la manera de encontrar verdadera felicidad en nuestra mente, cuerpo y entorno. Y bueno, no voy a como cargar más de información. Yo creo que con esto podemos cerrar el día de hoy este tema. Obviamente queda muchísima información, queda muchísimo como prácticas o como cosas que podamos hacer, pero no quiero como que alargarlo tampoco demasiado. Así que si te gustó este tema y quieres más, déjamelo saber en los comentarios. Además también, un momentito, cuéntame qué te pareció este tema y además qué experiencias has tenido con todo esto. Así que bueno, de momento y sin más, nos vemos en el próximo episodio. Bye.